Aeromundo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos todos a su programa Aeromundo. Hoy vamos a presentarle a dos personalidades del país, a dos personajes de la semana. Nuestro primer personaje de la semana lo será el doctor Eduardo San Lobatón, nuestro director general de Aduanas y Puertos, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Y nuestro segundo personaje de la semana lo será el ingeniero de Línea Ascensión, nuestro ministro de Estado, secretario de organización de nuestro Partido Revolucionario Moderno, también un hombre del presidente. Y como siempre, en su sección Aerolínea le vamos a tener a todos ustedes un comentario de interés nacional. Y dentro de un momento vamos a darle inicio a su programa Aeromundo de hoy con nuestra primera sección, Aerolínea. El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacer un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. Es una pena que hoy domingo aquí en Aeromundo no tenemos mucho tiempo porque se lo vamos a dar a nuestros invitados, tanto nuestro primer personaje de la semana, Eduardo San Lobatón, como nuestro segundo personaje de la semana, el ingeniero de Línea Ascensión. Pero hoy no podemos dejar de decirte que los expresidentes de la República, el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina y Danilo Medina Sánchez, deben saber muy bien, porque por 20 años, uno 12 años y otro 8 años, fueron presidentes de la República por decisión libérrima de nuestro pueblo dominicano, que no se puede auspiciar el desorden, la anarquía, como algunos dirigentes opositores quieren que se produzca otro 23, 24 y 25 de abril de 1984 con aquella poblada donde murieron tantos dominicanos por atentar contra el orden público en el país. Hoy le decimos que no olviden que cuando uno llega al solio presidencial y por tanto tiempo gobernaron la República Dominicana, que eso no se puede tolerar y que nuestro gobierno, con nuestro presidente constitucional Luis Abinader, sabe perfectamente y apoya el derecho a la protesta pacífica en orden, pero no a la anarquía ni a aquellos que quieran utilizar el mes de abril para llamar a huelgas, para decirle tantas mentiras del tamaño de un transatlántico, de que la crisis económica por la que atraviesa el país merece ese proceso de anarquía. Reflexionemos, familia dominicana, y dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Eduardo San Lobatón, nuestro director general de aduanas y además un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Aeromundo. Mi querido pueblo dominicano, dentro de un momento te vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el doctor Eduardo San Lobatón, nuestro director general de aduanas y un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno. El periodista Guillermo Gómez presenta su primera sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo Eduardo San Lobatón, Yayo, nuestro querido Yayo, un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, quien tiene la responsabilidad de ser director general de aduana y miembro del gabinete del presidente Luis Abinader. Yayo, como te dice todo el mundo, todo lo que te queremos y lo que te apoyan,
hoy te tengo que preguntar, ¿eres permanentemente optimista desde hace más de 3 años y medio en la Dirección General de Aduanas, cuando no se veía que las recaudaciones iban a llegar a donde hemos llegado, cuando el servicio de las 24 horas no existía, cuando la agilización de los despachos con las exportaciones y las importaciones han dado tantos resultados? Ahora aranceles que de un 10% que ha impuesto el gobierno del presidente Donald Trump de los Estados Unidos. ¿Tú estás renunciando al optimismo en estos tiempos? ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, muy por el contrario. Lo primero es que la República Dominicana saldrá fortalecida de estos cambios económicos que asisten a la geopolítica mundial, puesto que el mismo presidente Trump, cuando anuncia, y así lo ha dicho el presidente Abinader durante toda esta semana, este cambio en la política arancelaria y comercial de los Estados Unidos, la comparación de lo que ha pasado con la República Dominicana y lo que ha pasado con otros bloques económicos, la Unión Europea, China, otros países asiáticos, otros países aquí en Centroamérica, es mucho mayor. La República Dominicana está en la tabla más bajita de los aranceles que se han impuesto, lo cual de algún modo es un reconocimiento a la fortaleza de nuestra relación comercial con los Estados Unidos. Y eso para la República Dominicana es una oportunidad, porque si usted va a hacer una inversión, si usted quiere acceder al mercado de los Estados Unidos, y si usted está en la Unión Europea y le van a cobrar un 36% de aranceles, un 26% de aranceles, y estando en la República Dominicana le van a cobrar un 10%, pues entonces ¿dónde usted va a poner su fábrica? ¿Dónde usted va a poner su centro de distribución? ¿Dónde usted va a poner su centro de manufactura? Lo mismo pasa, si a Costa Rica le cobran un 16%, si a Panamá le cobran un 15% y a República Dominicana le cobran un 10%, ¿desde dónde usted va a querer exportar a Estados Unidos? Entonces, definitivamente, en todo esto, que todavía hay muchas cosas que tienen que reglamentarse. No se han definido todavía con claridad. Esto es un proceso de transición que el mismo presidente Trump ha dicho que volverá a revisarse en diciembre del 2025. O sea que aquí lo que hay es una gran oportunidad. Pero también hay que tomar en cuenta, Yayo, que la República Dominicana tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Correcto. Y ahí todavía hay que ver esa situación. Correcto, pero al final del día, esta situación encuentra a la República Dominicana en muy buen estado. En muy buen estado porque las exportaciones dominicanas son el principal rubro económico de este país. Alguna gente todavía, sin saber este cambio que ha sucedido en los últimos 4 años, todavía piensan que las remesas, que el turismo, no. La principal fuente de ingresos para la economía dominicana son nuestras exportaciones, que en el 2024 ya rondaban los 14.000 millones de dólares. Del mismo modo, la economía dominicana se ha comportado en los últimos años como puntera de Latinoamérica. Yo le voy a dar el caso de la Dirección General de Aduanas. Nosotros, en enero-marzo de este año, hemos incrementado porcentualmente las recaudaciones en un 15%, cuando la economía está creciendo alrededor de un 4 o un 5%. Eso es un comportamiento formidable de las recaudaciones y de la economía dominicana, que hablan de nuestra fortaleza, porque eso quiere decir que los negocios están sustituyendo inventario. Eso quiere decir que hay una mayor actividad de consumo, que hay una mayor actividad comercial. Entonces la República Dominicana este es un momento muy bien establecido para las exportaciones, con mucha actividad económica internamente, con muestras de innovación en nuestra economía. Y eso es lo que representa. Porque miren, el crecimiento de la zona franca, que de los 14.000 millones de pesos el año pasado, 8.000 fueron en zona franca. Entonces antes las zonas francas nosotros las veíamos como textiles, solamente en textiles, pero ahora tenemos zona franca de robótica, tenemos zona franca de utensilios médicos, tenemos zonas francas de tecnología de la informática. Todo eso es innovación que hace de la República Dominicana un mejor destino de inversión, que estamos preparando mejor. Eso es verdad. Estamos preparando mejor nuestra mano de obra, estamos preparando mejor nuestro capital humano. Entonces, eso inclusive empuja, y eso ha ido saliendo. Por ejemplo, por primera vez nosotros estamos volviendo a renacer la industria de armamentos de la República Dominicana, que estamos fabricando nuestros propios armamentos, que estamos fabricando nuestras propias medicinas. Eso surge del expertise que ha ido naciendo en las zonas francas,
porque se va traduciendo el conocimiento, se va traduciendo. Pero todo esto se debe a un clima de confianza que ha generado la llegada al poder el 16 de agosto del 2020, cuando llegamos al poder como partido y con nuestro presidente Luis Abinader. Por supuesto, don Guillermo, porque la agenda de Luis Abinader, luego del desastre del COVID-19 y de todo lo que implicó, fue tratar de hacer a la República Dominicana lo más autosuficiente posible. Por eso es que somos la primera economía de América Latina que se abre, la primera economía que recupera los visitantes del extranjero, la primera economía que vuelve y reactiva sus zonas francas. Y eso es lo que ha llevado a la República Dominicana un liderazgo regional. Por eso se nos reconoce con la visita de Marco Rubio, por eso se nos reconoce con la imposición de los aranceles más bajitos de toda la región. Entonces, eso les dice a ustedes que la economía dominicana está bien situada y por eso yo me siento profundamente optimista. Tenemos retos que enfrentar, por supuesto. Hay muchas cosas que tenemos que ver porque arrastramos desigualdades y males ancestrales de gobiernos y gobiernos que se sucedieron uno detrás de otro sin atender realmente las necesidades puntuales del pueblo dominicano, pero que en estos 4 años, usted coge renglón por renglón lo que aquí se ha hecho con el agua, lo que aquí se ha hecho con el medio ambiente, lo que aquí se ha hecho con las exportaciones, que ya lo expliqué, lo que aquí se ha hecho con el tema de seguridad nacional. Mire, nosotros tenemos en aduana 8 puestos fronterizos, y lo que yo he visto en la frontera dominico-haitiana en estos 4 años, yo lo decía el otro día, yo creo que Luis Abinader pasará a la historia como el gobierno más responsable con el tema de las relaciones. Estoy seguro. Va a ser así. Estoy seguro. Pero mire, la construcción del muro fronterizo, la compra de nuevos helicópteros, la compra de nuevos equipamientos, el hecho de que hayamos tenido que vivir la peor crisis en Haití en los últimos 40, 50 años, con el asesinato del presidente Moïse, con esta desgracia de estas bandas criminales, y todo eso, sin que en República Dominicana hayamos tenido el más mínimo sobresalto. Eso es una muestra de serenidad al liderazgo del Estado Dominicano, que es lo que resulta en los beneficios económicos, en el crecimiento económico, en el incremento del Producto Interno Bruto, que lo hemos tenido en estos 4 años, puntero, líder en toda América Latina. Yayo, qué bueno que tú no renuncias nunca, no ahora, nunca tú renuncias al optimismo, porque eres un político joven optimista. Pero, ¿qué opinión te puede significar a ti una oposición política con el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, que dice y manda a sus dirigentes a decir que la República Dominicana, su tasa de cambio va a rondar el 70%? Pero no solamente eso, dice que la inmigración que hay hoy es por culpa del presidente Luis Abinader y su gobierno, cuando hemos visto que en solo 6 meses, 188.762 extranjeros ciudadanos ilegales haitianos han sido deportados. Precisamente en esta semana, en Friusa, mira cuántos ciudadanos haitianos, 288 en un día, en el territorio que ellos señalan que no se entraba allí porque el gobierno, la autoridad no podía entrar, siendo falso. De todas maneras, nos señalan también un pesimismo porque la situación económica se va a agravar, que hoy el tema de los aranceles y el 10% va a llevar a una situación económica donde ellos piensan que viene la inestabilidad política que apoyan. ¿Qué tú dirías? Mira, yo creo que la oposición política seguirá al margen de los grandes torneos electorales en la República Dominicana si no tiene un cambio de actitud, un cambio de paradigma. Yo recuerdo cuando nosotros fundábamos el Partido Revolucionario Moderno, que Luis y un grupo de hombres y mujeres que lo acompañamos en la fundación de ese partido, comenzamos a cambiar nuestra... No me dejes fuera, yo claro, también, claro. Ahí, en primera línea. Nosotros comenzamos a cambiar una manera de comunicarnos con la sociedad dominicana. Así es. Y hacerles propuestas. Primero, yo no recuerdo nunca en la historia de todos los pronunciamientos que hicimos nosotros jugar con la estabilidad macroeconómica de este país. La tasa del dólar ya ha vuelto a regularizarse, como es un promedio. Siempre pasa, diciembre produce un efecto, enero, febrero y marzo, eso se regulariza. En los últimos 5 años la tasa del dólar ha oscilado mucho menos que en los últimos 20 años.
Inclusive el gobernador del Banco Central lo ha explicado en reiteradas ocasiones. Yo creo que ya para esta semana estaremos cerca del 62, 62 y pico. Cerró el viernes en 62%. Yo creo que estaremos por ahí, 62 y algo bajito, que contradice completamente estos vaticinios para mí sorpresivos e insensatos que han hecho algunos dirigentes de la oposición. Entonces, eso por ese lado. Por el otro, cuando se habla de la migración, yo me sorprendo. O sea, en el gobierno del presidente Mejía se emite la Ley General de Migración en el 2004 y pasan 7 largos años sin que se emite el reglamento de la ley de migración. Tú no puedes aplicar una ley sin reglamento. Entonces, yo me digo, ¿y cómo es que ahora usted vea esta preocupación y esta rasgadura de vestidura cuando duraron 7, 8 años, cuando gobernaba el Partido de la Liberación Dominicana, sin que esto fuera una prioridad? Entonces, yo creo que el tema fronterizo, el tema de la migración haitiana, que a todos nos preocupa, no puede ser objeto del vaivén político. Yo creo que todos tenemos, como dominicanos, porque al final todos habitamos esta media isla, nuestros hijos van a habitar aquí, y tenemos más cosas en común que las cosas que nos dividen. Y una de las cosas en común que tenemos es tratar con sensatez, con prudencia, con firmeza, sobre todo con firmeza, este tema de la migración haitiana. Pero no puede ser que una cosa sea la migración haitiana cuando tú estás en el gobierno y una cosa sea la migración haitiana. Pero también el patrocinio de la estabilidad política no puede estar sometido a las emociones de dirigentes irresponsables que quieren violencia, que quieren que sucedan acontecimientos desagradables que atenten contra el turismo. ¿Qué tú dirías? El populismo, el sensacionalismo que asiste a una sociedad ahora con todos estos fenómenos nuevos de las redes sociales, etcétera, requiere que en los gobiernos y en los centros de liderazgo empresariales, académicos, religiosos, tengamos hombres y mujeres que tengan prudencia y sensatez. Porque en un momento una viralización de un tema, aunque sea mentira, nos puede costar tanto esfuerzo y tanto tiempo como el que hemos hecho para promocionar el país en playas extranjeras. El hecho de que nosotros estemos recibiendo el número de visitantes que recibimos ha sido un esfuerzo de décadas. Ha sido un esfuerzo. Entonces, eso es verdad. Con eso no se puede jugar, aunque se tenga razón en muchísimas cosas, porque yo le voy a decir... Pero el presidente Yayo reitera que cada dominicano, del color que sea, tiene derecho a la protesta pacífica, a expresarse en libertad. Nadie este no es un gobierno que persigue eso. Pero claro que no. Pero nosotros quiere la protesta en paz, en tranquilidad, respetando las leyes. Nadie puede pensar que un gobierno encabezado por Luis Abinader puede estar contra la protesta, porque al final del día nosotros surgimos de la protesta. Claro. Ahora, una cosa era la protesta y otra cosa es usar una protesta con un objetivo que afecte a la dominicanidad. Con eso hay que tener cuidado. Y yo le voy a decir una cosa, que hay mucha gente que a veces, con las mejores intenciones, con la mejor buena fe, teniendo razón, tiene que tener cuidado de dejarse utilizar para otros fines. Y yo creo que el espíritu de protesta de nuestro país, que lo tiene en la Constitución, que lo tiene, está consagrado, lo vamos a proteger, lo vamos a defender. Yo me pasé mi juventud protestando y me siento orgulloso de eso. Ahora, las protestas tienen una reglamentación, por eso es que hay que tener, y yo creo que se ha ido entendiendo, se irá entendiendo. Este país, la inmensa mayoría de los dominicanos y las dominicanas, nos sentimos optimistas, nos sentimos decididos a seguir progresando, y así será. Lo que tenemos todos que recordar es que en el ambiente que vivimos hoy, después de estos 4 años donde hemos superado una pandemia, la primera guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde hemos visto tantas cosas, la inflación más importante que ha tenido el mundo, y la República Dominicana sigue como un barco sereno dirigido a buen puerto. Entonces, sea en cualquiera de las circunstancias que nos encontremos, ante cualquiera de las situaciones que nos enfrentemos, mientras estemos gobernados de manera sensata, saldremos al camino. Y yo estoy, porque no es que yo lo diga, es que lo dicen los indicadores económicos, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice el Banco Mundial, lo dicen las agencias calificadoras de riesgo, lo dicen nuestros socios comerciales, sean la Unión Europea, sean los Estados Unidos.
Donde quiera que nosotros vamos como escenario y presentamos el cuadro de la República Dominicana, todo el mundo lo recibe con optimismo y con alegría. Yayo, tú eres uno de nuestros principales líderes en nuestro Partido Revolucionario Moderno. Todo el mundo sabe que muchos de nosotros, los PRMistas, y cuando digo muchos, estoy hablando de todo tipo, te apoyan y te quieren ver que aspire a buscar la candidatura presidencial por nuestro partido. Pero tú eres el primero que sabe que estos no son tiempos, porque ni la ley electoral lo permite, ni nosotros con nuestros estatutos lo permiten. ¿Qué tú le dirías a todo aquel que legítimamente puede desear, pensar en buscar en su momento la candidatura presidencial y ponerse a trabajar ahora en favor de seguir contribuyendo con el pueblo dominicano a gobernarlo bien? ¿Qué tú dirías? Mire, don Guillermo, lo que uno quiere en estos ambientes de la política es servir, es trabajar en donde quiera que se pueda generarle valor a la dominicanidad. Nosotros que fuimos fundadores del Partido Revolucionario Moderno, que trabajamos de la mano y desde el principio con Luis Abinader cuando construíamos la alternativa que evidentemente ha tenido 4 éxitos electorales uno detrás de otro, nos sentimos orgullosos de lo que se ha podido lograr y nos sentimos con esperanza sobre el futuro. Lo que no podemos perder de vista es lo siguiente: ¿qué nos enseña la historia, don Guillermo? La historia nos enseña que las divisiones traen derrotas, que las precipitaciones traen derrotas, que los sensacionalismos traen derrotas, que un exceso de emotividad en la actividad política nos trae derrotas. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar primero con el objetivo de que el gobierno de Luis Abinader quede muy bien ante la sociedad dominicana, que sigamos creando empleo, que sigamos creciendo como economía. Y para eso es una contribución con el trabajo permanente. Y para eso hay que trabajar en las cosas que tenemos enfrente hoy. Yo soy primero que nada director general de aduanas en medio de un ambiente económico cambiante y tenemos que concentrarnos en esas labores 24/7. Llegado el momento de que los periodos electorales se abran, el Partido Revolucionario Moderno tendrá que elegir. Y por supuesto, don Guillermo, por supuesto que los hombres y mujeres que construimos esta alternativa, pues entonces tendremos que presentar credenciales en ese momento. Y que lo más importante será, primero, defender el legado de Luis Abinader y segundo, garantizar la unidad de este partido. Y yo le puedo decir aquí que llegado ese momento, nosotros presentaremos credenciales para ese nuevo escenario, que todavía no es hoy, porque todavía acabamos de ganar las elecciones, no ha pasado un año donde acabamos de recibir el 60% del electorado. Entonces ahora lo que tenemos es que trabajar, gobernar bien, atender a los compañeros y compañeras, atender a la sociedad dominicana, estar prestos para que todo lo que pase nos pueda tener a nosotros haciendo lo que podamos por mejorar la vida de los dominicanos. Y el tiempo de eso llegará. Entonces, tú eres un hombre de resultados, porque el trabajo que tú haces en la aduana lo comprobamos todo. El crecimiento de la eficiencia y de la dinámica que está sucediendo en las aduanas del país es producto del trabajo. A eso tú estás concentrado en el trabajo. Claro que sí. El hecho de la creación de la República Dominicana como centro logístico de calidad mundial, nosotros somos hoy en día el istmo comercial aéreo de las Américas. Y eso se ha producido porque encontramos una legislación de aduana de 1952, promulgamos una nueva y hemos reglamentado. Fíjense lo que yo le decía de la ley de migración, que se promulgó en el 2004 y todavía en el 2010 no tenía reglamento. Nosotros promulgamos la ley de aduana en el 2021 y hemos reglamentado la ley de aduana en el 22, en el 23 y en el 24. Pero del mismo modo promulgamos una ley de centros logísticos, que lo que ha generado que teníamos 3 centros logísticos que se habían dado por decreto y ahora tenemos 9 centros logísticos que se han dado por legislación. Tenemos un gabinete logístico que no teníamos antes. Usted me dirá, ¿y con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Con que tenemos aquí gente, fábricas, inversiones que han traído sus centros de distribución para vender repuestos automotrices en toda América Latina, para vender utensilios médicos en toda América Latina. Y esos utensilios médicos, esos repuestos automotrices que se están vendiendo en toda América Latina, los ensamblan dominicanos, los almacenan dominicanos, los transportan dominicanos. Es más trabajo para la gente y por eso es que hemos tenido la habilidad de subir los sueldos mínimos
en este gobierno en 2 ocasiones, por primera vez, sin que haya sobresaltos, sin que haya habido una huelga, sin que haya habido una protesta, porque es una cadena que hemos logrado, una cadena virtuosa de generación de valor económico. Y yo me siento muy, pero muy honrado de haber sido parte de eso de la Dirección General de Aduanas. Eduardo San Lobatón, Yayo, despídete de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una breve exhortación. Lo primero es decirles que la República Dominicana está preparada para enfrentar el futuro con optimismo, con decisión y con esperanza. Tenemos retos y esos retos tenemos que atenderlos. Hay oportunidades de mejora porque hay cosas que hay que corregirlas. Sin embargo, el balance ha sido muy positivo y estamos en manos de una gestión de gobierno que se corrige a sí misma, que trabaja con esperanza y que sobre todo tiene la humildad de escuchar. Yo por eso me siento muy, pero muy alegre cuando pienso en el futuro de la República Dominicana. Y don Guillermo, muchas gracias por tenernos aquí. Hacía días que no me llamaba, ya yo estaba preocupado. Mi querido Yayo, tú siempre tendrás muchas oportunidades aquí en Aeromundo. Nosotros somos de los que te reconocemos también ese trabajo responsable que tú haces en favor del pueblo dominicano a través de nuestro gobierno, de nuestro presidente y líder Luis Abinader. Pero también tenemos que decirte que tú representas precisamente esperanza para los jóvenes políticos dominicanos en que en su momento esa alternabilidad que garantiza hoy Luis Abinader, que es el relevo político, porque él no aspira a volver, sino a fortalecer la institución política en la que militamos y fundamos. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro primer personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Eduardo San Lobatón, Yayo, quien es nuestro director general de Aduanas y Puertos y un destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana, que lo será el ingeniero de Línea Ascensión, un ministro de Estado, secretario de organización de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un hombre del presidente. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo de Línea Ascensión, ministro de Estado, secretario de organización de nuestro Partido Revolucionario Moderno, un hombre del presidente. Deligne, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano frente al comportamiento de una oposición política que quiere y trabaja para desacreditar a nuestro presidente, a nuestro gobierno y a nuestro partido, con crisis económica, diciendo tasa de cambio al 70-1, se dirige hacia una crisis económica profunda la República Dominicana. Pero también nos dicen que somos los responsables de la inmigración de ciudadanos haitianos ilegales en la República Dominicana. Pero también nos señalan que en la República Dominicana no hay gobierno, que hay un desorden. Y nos hablan entonces de que en la República Dominicana nos vamos y nos dirigimos a la inestabilidad política. ¿Cómo analizas tú todo eso? Primero, don Guillermo, muy complacido de estar aquí con usted en esta tribuna de la democracia dominicana, conversando con buena parte del pueblo dominicano que domingo tras domingo sigue este espacio buscando orientación, buscando información. Don Guillermo, esas voces agoreras, esos falsos profetas de desastre que de una manera irresponsable ocultan la responsabilidad de un problema que durante 20 años que gobernaron no lo enfrentaron con la responsabilidad con que hoy lo está haciendo el presidente Luis Abinader. Me refiero al tema de la inmigración haitiana en la República Dominicana.
que se agudizó este problema, que ciertamente es uno de los principales problemas de la República Dominicana, fue porque durante 20 años no hubo una política de Estado para enfrentar de modo no solamente responsable, sino pensando en el futuro este problema que es y que constituye para la República Dominicana esa inmigración. Eso por es las verdad, condiciones y la realidad económica y social de Haití. Hoy la República Dominicana, por primera vez en muchos años, ha estado enfrentando de una manera responsable e integral este problema migratorio. Y hablo de integralidad porque lo está haciendo a través de acciones concretas y directas, como son las deportaciones masivas de inmigrantes haitianos. Hay una cifra que ofrece la Dirección de Migración, dirigida por ese correcto militar Lee Ballester, de que en los últimos 6 meses cerca de 190,000 inmigrantes ilegales han sido deportados. Esta cifra contrasta con lo que vienen diciendo y prediciendo estas voces agoreras que tratan de exacerbar un problema que lo que debiera es de convocarnos a todos los sectores de la nación para que juntos podamos enfrentar una situación y un problema que no debe ser visto solamente en el corto y mediano plazo, sino que tiene que ser visto a largo plazo, porque es una realidad que tiene y que tendrá permanentemente la República Dominicana. Pero otra acción que dentro de esa política correcta migratoria ha tomado el gobierno que preside Luis Abinader es llevar al campo diplomático el tema haitiano, pedirle a la comunidad internacional que asuma el tema haitiano y que no puede haber una salida a el problema haitiano, al problema interno que tiene Haití, que es un factor que redunda también en ese flujo migratorio, que no hay una solución de este problema en la República Dominicana. Y por primera vez en muchos años se ha logrado también colocar, al llevar al presidente Luis Abinader a los distintos foros internacionales el tema, se ha cambiado el relato que había en la comunidad internacional, que se nos veía como un pueblo xenófobo y que hoy reconoce los esfuerzos que hacemos y la realidad. Y hoy, pero aplicando la ley de migración. Claro, hoy aplicando una ley, ¿no? A la República Dominicana, que antes se le quería cargar la solución de este problema, hoy la comunidad internacional tiene una actitud distinta a la que tenía anteriormente, gracias a que hemos sido nosotros como gobierno, el presidente Luis Abinader, asumiendo de un modo directo esta política diplomática y secundado por una eficiente labor de la Cancillería, ha llevado este problema a distintos cónclaves internacionales. Del no podemos olvidar lo que es la frontera hoy, la protección, pero quiero, las Fuerzas Armadas. Hacia allá voy, don Guillermo. Se acaba de colocar, de concluir el muro fronterizo y se van a colocar una serie de aditamentos electrónicos que permitirán una eficaz supervisión, donde se va a sustituir en esta política militar de control de la frontera con la implementación de mecanismos de inteligencia electrónicos. Habrá un control más efectivo y se irá dependiendo cada vez más, cada vez menos de la presencia humana, para tener un control más cabal a través de drones, de cámaras de 360, de alta resolución, de una serie de elementos de seguridad que hoy la República Dominicana, sus Fuerzas Armadas y sus organismos de inteligencia han asumido. Pero hay otra acción que viene a complementar
esta política integral para enfrentar al corto, mediano y largo plazo este problema está ejecutando el presidente Luis Abinader, y es la tecnificación de la agricultura. En la medida en que se tecnifica la agricultura, que se tecnifica la industria de la construcción, en esa misma medida se dependerá cada vez menos de la mano de obra haitiana. Solo hay que ver el incremento del financiamiento que está recibiendo precisamente construcción y el sector agropecuario. Hoy hay capítulos de préstamos en distintas entidades financieras del gobierno para la mecanización, para la automatización tanto de la industria de la construcción como de la producción agrícola. El Infotep está haciendo, a través del profesor Rafael Santos, haciendo un trabajo extraordinario. Y esto lo reconocen los sectores productivos, quienes ven y validan el esfuerzo que está desarrollando el presidente Luis Abinader. Este es un tema que hay que apoyar al presidente Luis Abinader, y lo que debiera hacer esta oposición, que no firmó el pacto que el 27 de febrero del año 2023, el pacto de nación que propuso en el Congreso Nacional el presidente Luis Abinader, y al que se adhirieron unas 28 organizaciones políticas y diversos sectores de la vida nacional. Lo que debieran estos partidos, la Fuerza del Pueblo y el PLD, es venir a suscribir este pacto que planteó en su momento el presidente Luis Abinader y que distintas fuerzas sociales y políticas de la nación hicieron suyo, y venir a contribuir en resolver un problema que sobrepasa la permanencia de un gobierno, porque es un problema con el que tendrá que lidiar por siempre la República Dominicana, y no actuar de una manera politiquera. Pero debo de decirles que la población y los distintos también sectores productivos nos observan y observan a quienes actúan con responsabilidad y a quienes lo hacen de una manera irresponsable, tratando de pescar en ríos revueltos y de poder obtener un beneficio electoral de modo inmediato, sin medir consecuencias con sus pronunciamientos. Estos pronunciamientos, como usted bien refiere, no se quedan solamente contenidos en el tema migratorio, que es un tema por demás, un tema nacional al que debe de unir a todos los sectores nacionales y actuar con la firmeza con que lo está haciendo el gobierno de Luis Abinader, pero también con la prudencia y delicadeza que requiere el manejo de un tema tan complejo como este. Deline, en Friusa, en la provincia de la Altagracia, mira lo que está ocurriendo. El pasado jueves de esta semana, más de 288 ilegales haitianos sacados y detenidos y deportados. Un desmentido a quienes de manera mendaz refieren de que hay espacio en la República Dominicana donde las autoridades no pueden penetrar, como es este de Friusa y de otras zonas. Esto es un desmentido a estas voces que de manera agorera y mentirosa se han venido refiriendo a un problema inexistente, a una realidad inexistente como es esta que mencionan. Pero la población que es inteligente nos mira a todos los actores de la vida nacional y saca sus propias conclusiones, porque hay situaciones como esta, don Guillermo, que no hay que esperar mucho tiempo para ver los resultados. Quienes están en estos lugares productivos donde tradicionalmente ha habido una presencia masiva de inmigrantes ilegales, observan y ven las acciones que se están tomando ahora, donde a diario en las esquinas del país uno ve decenas de camiones y de vehículos de migración repleto de inmigrantes, de ciudadanos, de inmigrantes ilegales,
y contrasta la realidad que ve con estas falsedades que hablan quienes tuvieron la responsabilidad por más tiempo que cualquiera de enfrentar este problema y no lo hicieron. Si hoy ha llegado a los límites y a los niveles que se encuentra, es por la inacción que durante años tuvieron a este problema en una situación que no es nueva. Recuérdese en el 2009 qué le pasó al presidente de entonces cuando fue a entregar una universidad en Haití que tuvo que salir de una manera introspectiva. Entonces, esto a lo que se suma también, y ahí entro a la otra parte de su intervención, que es a estas falsas predicciones de una inexistente situación monetaria que no la tiene la República Dominicana. Deligne, tenemos que hablar con toda la claridad en que tú lo haces y yo también, del corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández con su dinastía La Fuerza del Pueblo. Salen diciendo que la República Dominicana va hacia el caos económico, que la tasa de cambio va a rondar el 70%, que hay una situación ahora con los aranceles por las decisiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que va a llevar a la República Dominicana hacia el desastre económico. ¿Tú qué piensas? Don Guillermo, estas falsas predicciones que por demás no se compadecen con una figura que ha gobernado durante varios periodos este país y que se debiera de tener él y otros funcionarios, exfuncionarios, un comportamiento de Estado, porque hay situaciones que hay que apartarla de lo que es la cotidianidad política y del papel que uno reconoce que debe de hacer la oposición, que debe de jugar y hacer su papel que es permitido en el sistema democrático. Pero hay temas que tienen que ser enfocados con responsabilidad. ¿Por qué trabajan para el pesimismo? No trabajan para contribuir al bienestar de la familia dominicana como opositores responsables. De eso se trata. Estos profetas de desastre que pretenden vendernos una realidad distinta a la que vive la República Dominicana y que se manifiesta cuando, como específicamente usted refería, que se hablaba de una tasa del dólar que sobrepasaría la frontera de los 70, cuando hoy la realidad es que primero, y lo ha dicho el presidente de la República y el gobernador del Banco Central, el mismo gobernador del Banco Central que durante los gobiernos de estos partidos que tienen hoy estas voces agoreras y en las que se constituyen muchos de sus dirigentes en profetas del desastre, ha referido, junto al presidente de la República, la solidez de nuestra economía con reservas históricas, con un ingreso de divisas fuerte, es decir, de dólares y de euros, nunca visto en la dinámica económica. Hoy la tasa de cambio Dominicana cierra con un 62%. Y con una tendencia hacia la caída, que Sí. inclusive es una caída que se llevaría gradual para no afectar otros sectores de la economía y que requieren el que haya una estabilidad tanto para la alza como para la baja, porque la economía es un equilibrio y deben de saberlo bien estos señores que han estado hablando de esto. Pero la mentira es coja y no va lejos. Fíjate qué tan pronto, apenas a días de estos pronunciamientos, la población empieza a percibir la realidad de nuestra economía y que tal y como ha referido el presidente y nuestras autoridades monetarias, las bases de nuestra economía es sólida. Así es. Y que no se debiera de jugar con la desesperanza. Y les pido a los sectores productivos como al país que observen y que analicen
a quienes quieren jugar al caos, a que se genere, a querer generar de una manera artificial una situación que no tiene la República Dominicana y que nos afectaría a todos simplemente tratando de buscar una ganancia electoral. Esto es una manera irresponsable de hacer oposición. Y digo que irresponsable porque cuando nos correspondió a nosotros hacer oposición, lo hicimos siempre de una manera frontal, pero de una manera responsable, porque hay elementos y hay cosas que hay que sacarla del juego partidarista y del juego político porque son demasiado serios y pueden afectar la estabilidad del país. Con respecto a la decisión reciente que ha tomado el presidente de los Estados Unidos de aranceles. Primero, al ser esta una situación general y al exportar la República Dominicana productos hacia los Estados Unidos que no producen los Estados Unidos, por lo que tendrán la necesidad siempre de comprarlo. Todo lo contrario. Primero, esto no afecta a nuestras exportaciones porque, reitero, la gran mayoría de nuestros productos no entran en competencia con productos producidos en los Estados Unidos. Pero todo lo contrario, al tener el país una de las penalidades arancelarias menores, otros países más desarrollados tienen un mayor incremento en los aranceles, pudiéramos nosotros recibir muchas inversiones de distintas partes para producir desde la República Dominicana y poder entonces entrar al mercado de los Estados Unidos. No renunciamos al optimismo frente al pesimismo todo lo contrario, de opositores irresponsables. Todo lo contrario, hoy se abre una oportunidad para la República Dominicana que, como bien ha planteado el presidente, se está analizando, se está enfocado y planteará en su momento por las vías y por los canales diplomáticos en la medida que vaya evolucionando la situación, pero que uno prevé que no afectará a las exportaciones dominicanas por la razón que estoy diciendo. ¿Qué buscan estas medidas que son de carácter proteccionista? Proteger a los productores de ese país. Sin embargo, debido al desnivel de desarrollo, nuestra industria no compite con la industria de los Estados Unidos y los productos que nos compran son productos que de todos modos nos van a comprar porque ese mercado tendrá la necesidad de ellos y que al tener nuestro arancel, los aranceles a los que clasificamos como país muy por debajo de otros países, esto pudiera ser un elemento de atracción de inversión de esos países para desde aquí poder llegar al mercado de los Estados Unidos. Deligne, tú eres nuestro secretario de organización de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Tú eres quien anda por todo el país. En esta semana acabas de regresar de Cotuí el pasado jueves, donde tú sales precisamente a hablar sobre la obra de gobierno de nuestro presidente Luis Abinader, de nuestro Partido Revolucionario Moderno, de los hombres y mujeres dentro de la pluralidad que tiene el gobierno, que estamos trabajando para el bienestar de la gente. Bueno, a lo interno del PRM, ¿cómo podemos llamar al orden a los que aspiran a ser igual que nuestro presidente, llegar al solio presidencial? ¿Cuándo se puede hacer eso y no en estos tiempos en que lo que tenemos que dedicarnos es a gobernar bien, como lo hemos venido haciendo? ¿Qué tú dirías? Don Guillermo, estoy caminando el país. El viernes pasado estuve en Cotuí, en donde con el alcalde, en la casa del alcalde José Eugenio Montilla, la gobernadora Cristiana, el presidente provincial del PRM en Sánchez Ramírez
Negro Alba y el presidente, el doctor Viloria, presidente municipal, y una cantidad importante de dirigentes de la provincia, estuvimos conversando sobre lo que he venido, tengo meses, caminando el país y hasta el exterior, porque recientemente con la comunidad PRMista residente en las seccionales, en las distintas seccionales de Europa, tuve una oportuna conversación sobre los temas que estoy abordando, que es la defensa y revelar las obras y el tipo de política que viene efectuando el gobierno del presidente Luis Abinader y también el papel que ha jugado en los últimos 10 años el Partido Revolucionario Moderno. Cómo esto que ha ido calando, porque lo ha esperado nuestra dirección media, nuestra dirección territorial, que es inteligente y es consciente de que tenemos y debemos de acompañar al presidente Luis Abinader en momentos como este, en donde estamos enfrentando una situación como el tema migratorio, estamos enfrentando a una oposición irracional que, como hemos venido conversando a lo largo de este programa, no ha escatimado medios ni recursos para atacar al gobierno. Entonces, no podemos bajo ningún concepto dejar solo al presidente de la República enfrentando todas estas situaciones, tener que estar concentrado en poder analizar y trazar camino a un entorno internacional que debemos de reconocer que es complejo. Es hoy un momento. Así es. Para no solamente, si estamos pidiendo y convocando a que alrededor de estos temas los distintos sectores nacionales hagan causa común con el gobierno, con mucho más razón, el primer ejemplo debemos de darlo nosotros, los dirigentes y miembros del Partido Revolucionario Moderno, de nuclearnos alrededor del presidente y de entender de que este no es el momento para desarrollar acciones que tiendan a fraccionar o a debilitar al partido y debilitar al propio gobierno, porque se debilita al gobierno cuando en temas como estos, por una coyuntura o por una creencia de que el no abordarlo o no fijar una posición puede perjudicarle, dejamos solo que sea el presidente que lo aborde, estamos de esta manera contribuyendo al debilitamiento del gobierno, cuando todos los que debiéramos, los que tienen responsabilidades o tenemos responsabilidades de gobierno, de Estado, estar concentrados en el desarrollo de las mismas y como partido de gobierno estar apoyando y fortaleciendo a su gobierno. Pero además, don Guillermo, la ley electoral y de partidos políticos en la República Dominicana establece plazos. Establece plazos en lo que está permitido el desarrollo de una serie de acciones. Entonces, nosotros somos los más llamados a cumplir con la ley y no seguir el camino de una oposición que pudiera ser entendible por la condición de precariedad y de falta de apoyo del electorado evidenciado en las elecciones de hace menos de un año, en donde quedó demostrado cuál es la realidad de su dimensión. Ellos pudieran hacer estas acciones desesperadas como la han venido haciendo de carácter aventurero, pero no los miembros del Partido Revolucionario Moderno, porque he estado conversando y debo decirle que el 100% de los compañeros con quienes he hablado aceptan cuando les digo de que el 28 dependerá un 40% de cómo termine el gobierno, un 40% de cómo se comporta el partido y un 20% de quien ocupe
la candidatura presidencial, pero que no podemos anteponer ese 20% a lo que constituye un 80%. Y esto, como diría el doctor Guarocuya Batista del Villar, este gran hombre ido, esto es lógica de caballo y la gente lo entiende. Hago un llamado a mis compañeros de partido que esas energías que tienen, que la concentremos en fortalecer el partido y en acompañar al presidente Luis Abinader en estos casi 3 años y medio que quedan. Y les digo, don Guillermo, a los PRMistas, a este gobierno le queda algo más de 3 años, que no arriesguemos buscando 4 años que pudieran estar todavía inciertos, perdiendo 3 que están seguros y que la propia seguridad de los 4 que muchos en sueños y en sus visiones empiezan a ver, va a depender de cómo terminen estos 3 que están discurriendo. Si el presidente Abinader por primera vez hubiese sido electo en el año 2024, con apenas 7 u 8 meses que lleva de gobierno, estaría todavía dentro de los arbores de la luna de miel que dan los inicios de los gobiernos. Este mandato, este periodo 2024-2028 es un periodo todavía tierno, bastante joven y que hay que esperar que se consolide y que pase un poco más de tiempo. Pero además, el PRM tiene tareas por delante. El PRM tiene un proceso de renovación de sus estructuras dirigenciales en el año 2026. En este año 2025, el PRM tiene que constituir nuevos organismos territoriales a través de un programa que se llama PRESOT, que estamos desarrollando desde operaciones, pero también tiene que confirmar, revalidar su padrón, porque los padrones tienen constantemente que estarse actualizando. Entonces hay una serie de tareas que están primero que las tareas de las promociones personales, que tienen su tiempo y que son legítimas. No estoy hablando de la ilegitimidad de ellas, son legítimas. Lo que estoy hablando es de la inoportunidad. Y la ley dice cuándo se debe hacer. Correcto, es de la inoportunidad del tiempo. Pero además, la proyección interna y la valoración interna estará asociada, los PRMistas la asociarán primero al comportamiento que se tenga hacia ellos desde el gobierno y segundo, al acompañamiento que se le haga al presidente Luis Abinader, porque nuestro líder es Luis Abinader. No lo perdamos, señores, de vista. No lo perdamos. El liderazgo de Luis Abinader no es un liderazgo coyuntural, no es un liderazgo solamente electoral, sino ha sido un liderazgo que se ha fraguado en el discurrir del tiempo, primero por una posición coherente que desde el momento cero en que inicia su carrera política ha tenido, dándole continuidad a un legado no solamente familiar, sino a un legado histórico de los grandes líderes democráticos de la República Dominicana de los últimos 50 años, donde no tengo el temor de mencionar al profesor Juan Bosch, que muchos de los predicamentos y de las acciones éticas del presidente Luis Abinader se enclavan en los pronunciamientos y en los postulados planteados por Juan Bosch, por Peña Gómez, por don Antonio Guzmán y otros tantos líderes que ha tenido la democracia dominicana en los últimos 50 años. Deligne, contigo siempre podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano haciendo una exhortación aquí en Aeromundo. Pueblo dominicano, familia dominicana, hay razones para confiar en el presidente Luis Abinader. Hay razones para sentirnos optimistas. Hay razones para tener esperanza de que si continuamos trabajando como lo hemos venido haciendo y como históricamente
lo ha hecho el pueblo dominicano hoy, con un gobierno como el que tiene el presidente, el que desarrolla el presidente Luis Abinader. El futuro de la República Dominicana, su presente lo es y su futuro todavía lo será más promisorio. Los mejores tiempos para la República Dominicana están en construcción y están por venir. Deligne, siempre nosotros te reconocemos no solamente el trabajo que tú haces en el Partido Revolucionario Moderno que fundamos, sino en tu trabajo frente a la obra de gobierno de nuestro presidente y líder Luis Abinader. Nosotros también te acompañamos y te respaldamos en todos esos viajes, por todo el interior del país, a lo largo y ancho de las 32 provincias y en los 158 municipios, porque nosotros sí podemos hablar de la obra de gobierno que ha dado tantos resultados y sigue dando tantos resultados, porque se pueden hacer comparaciones en estos tiempos en que 20 años de corrupción pública y privada y de narcotráfico de Estado frente a 4 años y medio de una obra que el pueblo dominicano la comprueba, con el trabajo político también que tú encabezas junto con Paliza, haciendo el trabajo para el fortalecimiento institucional y también para llevar el mensaje unitario por el presente y el porvenir de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido ese destacado líder de nuestro Partido Revolucionario Moderno, Deligne Ascensión, ministro de Estado, secretario de organización de nuestro Partido Revolucionario Moderno, brazo político de nuestro gobierno. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, nosotros decimos que a todo lo largo y ancho de la República, más de 11 millones de dominicanos de cualquier color político sabe muy bien que usted es un demócrata de cuerpo entero, que respeta el derecho que tiene cada dominicano de no pensar o de no apoyar a nuestro gobierno, porque ese es un derecho democrático que tiene. Que usted es un respetuoso de esa libertad de expresión, pero que usted también respeta la protesta pacífica, la protesta ordenada, no el caos que ahora decimos nosotros aquí en Aeromundo, que miembros de la dinastía Fuerza del Pueblo y miembros del Partido de la Liberación Dominicana, donde el corrupto, abusador y cobarde por 20 años fue su presidente, Leonel Fernández, nos dicen nuestras fuentes que quieren que venga y se presente ahora en abril, después de Semana Santa, lo que ocurrió, que se repita lo que ocurrió el 23, el 24 y el 25 de abril de 1984, con la violencia patrocinada precisamente para crear el caos en la República Dominicana y que produjo dolor, muerte, es decir, llevó sangre innecesaria, decimos nosotros. Señor presidente, a los opositores que andan trabajando permanentemente porque quieren inestabilidad, porque quieren fracaso de nuestro gobierno, porque buscan todo lo que tenga que ver para decirle al pueblo dominicano que vamos a tener una tasa de cambio de un 70%. Hoy, fíjense, familia dominicana, está en un 62%. Que la dinámica del crecimiento económico para este año 2025, ¿qué dicen los organismos internacionales? ¿Qué acaba de decir la misión del Fondo Monetario Internacional? Que ellos prevén que el crecimiento estará entre 4.5% y probablemente llegue al 5%, como ocurrió el año anterior. Es decir, quieren el fracaso económico,
Pero ese fracaso económico ellos los quieren también con inestabilidad política. Y también decimos nosotros que trabajan porque entienden que el pueblo dominicano no tiene buena memoria sobre esos 20 años de corrupción pública y privada y de sus 20 años apoyando el narcotráfico de Estado. Familia dominicana, señor presidente, qué bueno que en el Palacio Nacional tenemos un demócrata que respeta la disidencia política, que respeta la protesta pacífica, pero que no va a tolerar, y estamos seguros de ello, que anarquistas quieran provocar desórdenes, inestabilidad, precisamente en el mes de abril, para recordar aquel pasado 23, 24 y 25 de abril de 1984, donde se llamó a la poblada. Nosotros estamos seguros que hoy el pueblo democrático, la familia democrática dominicana mayoritaria, sabe que cada vez más estamos más preparados como gobierno para proteger a la familia dominicana frente al desorden, frente a la anarquía y frente a esos equivocados opositores derrotados y perturbados que hoy no trabajan aportando ideas para contribuir precisamente a situaciones económicas mundiales difíciles y donde ellos han renunciado al optimismo, trabajan con pesimismo para dañarnos a todos. Aquí, en cambio, lo vamos a denunciar. Aquí, en cambio, lo vamos a enfrentar con la expresión democrática de la libertad de expresión, denunciándolo sin temor ni favor frente a gente tan descalificada como el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández Reina, que anda, que no sabe qué hacer para buscar una presencia en estos tiempos como oposición, sin tener la razón para actuar en favor de mayorías, sino en trabajar para crear inconvenientes, para crear daños que entiende él que su partido, la fuerza del pueblo, una dinastía, debe estar al servicio de la inestabilidad política. Esperemos, pues. Muchas gracias. Y a cada uno de ustedes quiero agradecerle, como siempre, esa amabilidad al escoger a Aeromundo cada domingo como el mejor programa de panel de la República Dominicana. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere, con otro Aeromundo responsable y constructivo en favor de los más pobres y de esa clase media que usted, presidente Luis Abinader, viene trabajando día a día para mejorarnos la calidad de vida a todos los dominicanos de todos los colores. Muchas gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Aeromundo.